La desaparición de Asha Degree. La noche del 14 de febrero del 2000 parecía prometer tranquilidad en Shelby, Carolina del Norte, pero se convirtió en la última en la que se supo de Asha Degree, una niña de apenas 9 años. La inocencia y la calidez del hogar se vieron truncadas por un suceso que aún hoy envuelve a la comunidad en un halo de misterio y angustia. Asha vivía con sus padres, Harold e Keelia, su hermano mayor, O'Brien, en una modesta casa de un barrio tranquilo. Aquella noche, como de costumbre, la pequeña se preparó para dormir tras un día de escuela. La rutina familiar parecía inalterable hasta que, alrededor de las 4 de la mañana, un sonido leve y casi imperceptible recorrió el pasillo. Los padres, despertados por pasos que parecían venir de su hija, salieron a buscarla, solo para descubrir que su habitación estaba vacía y la ventana del cuarto, extrañamente, estaba entreabierta. Al principio se pensó que Asha había salido a hacer algo tan inocuo como ir al baño. Sin embargo, al verificar la casa, no se halló ningún indicio de que la niña hubiera tomado su mochila o cualquier otro objeto personal. La incertidumbre se apoderó de la familia. La habitación estaba intacta, salvo por la ventana abierta, lo que sugería que Asha había salido al exterior sin previo aviso. La angustia de los padres dio paso a la acción inmediata. Se alertó a la policía, y en cuestión de minutos, equipos de búsqueda se desplegaron por los alrededores. En las primeras horas de la mañana se encontraron huellas dispersas en el jardín, pero nada que pareciera llevar directamente hacia la casa. La policía no halló signos de forcejeo ni de rastro de un secuestro violento. Sin embargo, una pista crucial surgió. Un vecino afirmó haber visto a una niña caminando sola por la calle, con la luz tenue de una farola como única compañía, alejada de su hogar. La imagen de Asha caminando por la oscuridad se arraigó en la mente de los investigadores. ¿Por qué una niña de tan corta edad se aventuraría sola en la noche? ¿Acaso algo en su entorno la había asustado lo suficiente como para impulsarla a huir? Las respuestas parecían esquivas. La familia Degree, desconsolada, inició una campaña de búsqueda que se extendió durante días. Carteles con el rostro de Asha se distribuyeron en toda la comunidad y se ofrecieron recompensas a quien pudiera proporcionar información útil. A lo largo de los días siguientes se formaron varias teorías. Una de ellas sugería que Asha había sido secuestrada por alguien conocido en el barrio, mientras que otra hipótesis apuntaba a que la niña, en un acto inconcebible, había salido voluntariamente a vagar bajo la lluvia, quizás por confusión o por miedo a algo que no lograba comprender. La falta de signos claros en la escena, ninguna señal de violencia ni de forcejeo, alimentaba la incertidumbre, haciendo que cada pista fuese analizada con extrema cautela. Uno de los momentos más desconcertantes ocurrió cuando, durante una de las búsquedas, un conductor de camión afirmó haber visto a una niña que se asemejaba a Asha cerca de un motel en las afueras de Asheville. La imagen era borrosa, pero el testimonio fue lo suficientemente inquietante como para reavivar la esperanza de encontrarla. Sin embargo, cuando los detectives se dirigieron al local, no hubo rastro alguno de la pequeña. Mientras tanto, la comunidad se dividía entre el dolor y la incredulidad. Algunos vecinos aseguraban que Asha era una niña tímida y callada, mientras que otros recordaban momentos en que se la veía jugar en la calle, siempre acompañada de una sonrisa inocente. Esa misma inocencia contrastaba brutalmente con la idea de que una niña pudiera abandonar su hogar sin ayuda. Los días se convirtieron en semanas, y la desesperación se apoderó de los Degree. Los investigadores, aunque dedicaron incontables horas a revisar cada centímetro de la zona, no lograban construir una teoría que encajara con todas las evidencias. ¿Fue un simple error? ¿Una confusión de la mente infantil? ¿O la obra de alguien con motivos oscuros? Cada nueva pista parecía disiparse tan rápidamente como surgía, dejando a la comunidad y a la familia sumidos en una incertidumbre que se negaba a disiparse. Algunos expertos en casos sin resolver señalaron que la desaparición de Asha Degree tenía matices extraños, la combinación de una ventana abierta, huellas dispersas y testimonios contradictorios creaban un rompecabezas que desafiaba toda lógica. En foros y reuniones comunitarias se discutió la posibilidad de que Asha hubiera sido llevada por alguien que la conocía, o que, en un giro del destino, se hubiera perdido en el bosque cercano sin que nadie pudiera seguir su rastro. Con el paso del tiempo, la desaparición de Asha Degree se transformó en un caso emblemático de la región. La imagen de la niña caminando sola en la oscuridad se grabó en la memoria colectiva, como un símbolo de la vulnerabilidad y del misterio que a veces envuelve a los casos sin resolver.
A pesar de las investigaciones, la esperanza de encontrarla viva se fue desvaneciendo lentamente, dejando atrás un dolor persistente y un cúmulo de preguntas sin respuesta. Hoy en día, el caso de Asha Degree sigue siendo uno de los más enigmáticos y dolorosos de Carolina del Norte. Cada vez que se menciona su nombre, se reabre una herida que nadie logra sanar, y la incógnita de lo que realmente ocurrió aquella fatídica noche continúa desafiando a la ciencia forense y a la memoria de una comunidad que aún espera un milagro. El caso de Brian Shaffer. Era una noche templada en la ciudad de Columbus, Ohio, el 31 de marzo de 2006. La vida nocturna bullía en cada esquina y el ambiente vibraba con la energía de jóvenes que buscaban olvidar la rutina diaria. Brian Shaffer, un estudiante de medicina de 27 años, se encontraba en uno de esos lugares que prometen diversión sin final, The Ugly Tuna Saloon, un bar popular entre los universitarios. Esa noche, Brian llegó acompañado de sus amigos. La música, las risas y las luces parpadeantes creaban una atmósfera casi mágica. Durante horas, él y sus compañeros compartieron historias, brindaron y disfrutaron de la efervescencia de una noche sin preocupaciones aparentes. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que en cuestión de minutos la noche se transformaría en una pesadilla insondable. Hacia las 2 de la mañana, cuando la mayoría de los presentes ya comenzaba a despedirse, Brian se separó discretamente del grupo. Al parecer, se dirigía a saludar a alguien o simplemente deseaba disfrutar de un último trago en soledad. El personal del bar y varios testigos registraron su figura al cruzar la puerta principal, pero lo que ocurrió a continuación desató la confusión. Las cámaras de seguridad captaron la imagen de Brian saliendo del bar con una actitud tranquila, como si nada extraordinario estuviera por suceder. Sin embargo, minutos después, las grabaciones mostraron algo inexplicable. La figura de Brian reapareció en el interior del establecimiento, como si hubiera regresado sin que nadie lo notara. La imagen se repitió en distintas tomas, creando una contradicción inquietante. El personal del bar quedó perplejo. Algunos empleados aseguraron haber visto a Brian caminar por el pasillo, pero cuando se giraron para saludarlo ya no estaba. El ambiente festivo dio paso a una sensación de inquietud, y pronto la noticia de su desaparición comenzó a extenderse. La policía fue alertada de inmediato y se inició una investigación en el bar y sus alrededores. Los expertos revisaron meticulosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad, buscando alguna anomalía que explicara el extraño comportamiento. Sin embargo, las imágenes resultaban ambiguas. Brian parecía moverse de manera natural, sin indicios de pánico o urgencia. Nadie había presenciado una confrontación ni había rastro de lucha. Los amigos de Brian, liderados por su mejor amigo Clint, proporcionaron testimonios contradictorios. Mientras algunos aseguraban que Brian se mostró normalmente animado durante la velada, otros recordaban haberlo visto de manera distante, como si estuviera absorto en sus propios pensamientos. Esta dualidad en los relatos generó una ola de especulaciones. La hipótesis más extendida era que Brian, por razones que nadie comprendía, había decidido desaparecer voluntariamente. Tal vez estaba hastiado de la presión de la carrera de medicina o de algún conflicto interno. Sin embargo, esta teoría no lograba explicar las grabaciones. ¿Por qué aparecería de nuevo en el bar si había planeado irse para siempre? Otra teoría sugería que Brian pudo haber sido víctima de un secuestro. Algunos testigos afirmaron haber visto un coche sospechoso merodeando la zona, aunque nadie logró identificar al conductor o la placa del vehículo. La ausencia de evidencias físicas y la naturaleza contradictoria de las grabaciones reforzaron la posibilidad de que, en el transcurso de la noche, algo mucho más siniestro hubiese ocurrido. Durante las semanas siguientes, la investigación se tornó cada vez más enigmática. Se revisaron los teléfonos móviles, se interrogaron a conocidos y se analizaron registros de llamadas, pero no se encontró ninguna pista que arrojara luz sobre la desaparición de Brian. Incluso se sugirió que el joven podía haber sufrido un episodio disociativo, un estado mental alterado en el que se desvanecen los recuerdos, pero esta idea resultaba insuficiente para explicar el misterio. El caso de Brian Shaffer se convirtió rápidamente en uno de los enigmas más perturbadores de Columbus. Los foros en línea y los programas de investigación se hicieron eco de la historia, mientras los familiares y amigos clamaban por respuestas. Cada nueva pista parecía generar más preguntas que soluciones. Una noche, un testigo afirmó haber visto a una figura que se parecía a Brian en una estación de trenes en las afueras de la ciudad. Sin embargo, cuando la policía verificó el lugar, no encontraron indicios de su presencia.
Otra pista sugería que Brian pudo haber sido visto en un parque cercano, deambulando sin rumbo bajo la luz de la luna, pero una vez más la evidencia se disipó en la oscuridad. La imagen final que quedó grabada en la memoria colectiva fue la de un hombre que, en una noche de júbilo y misterio, desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí un vacío inexplicable y un sinfín de teorías. El caso sigue abierto y la figura de Brian Shaffer se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que en medio de la rutina diaria pueden ocurrir eventos que desafían toda lógica. Cada vez que se menciona su nombre, resuena una inquietud de una noche en la que lo ordinario se transformó en extraordinario, y la desaparición de Brian se erige como uno de esos misterios que, a pesar de los años, siguen sin ser resueltos, dejando un eco de preguntas sin respuesta en la oscuridad de Columbus. El caso de Elisa Lam. En enero de 2013, el Hotel Cecil de Los Ángeles se convirtió en el escenario de uno de los misterios más perturbadores y comentados de los últimos tiempos. Elisa Lam, una joven de 21 años originaria de Vancouver, Canadá, llegó al hotel con la esperanza de comenzar una aventura en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de un viaje lleno de oportunidades se tornó en una pesadilla que desafía la lógica y ha dejado una marca imborrable en la cultura popular. El Hotel Cecil, conocido por su oscuro pasado y numerosas leyendas urbanas, parecía el lugar perfecto para el turismo alternativo. Elisa, una estudiante con espíritu inquieto, se instaló en el piso medio del establecimiento. Durante los primeros días, se la vio deambulando por los pasillos, sonriendo a desconocidos y explorando la ciudad. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, ciertos comportamientos comenzaron a generar inquietud en el personal del hotel. Una grabación captada por las cámaras del ascensor se volvió viral semanas después. En ella, Elisa aparece en el interior del ascensor, actuando de forma errática. Presiona los botones con lentitud, se mueve de manera inusual y en algunos momentos parece conversar consigo misma. Algunos argumentaron que su comportamiento sugería un trastorno mental, mientras que otros interpretaron la escena como evidencia de que algo más siniestro estaba en juego. La situación se tornó aún más inquietante cuando, después de varios días de comportamientos extraños, Elisa desapareció sin dejar rastro. La inquietud se convirtió en alarma, y la dirección del hotel, inicialmente reacia a reconocer la gravedad del asunto, se vio obligada a colaborar con las autoridades. Se inició una búsqueda minuciosa en el hotel, pero nada parecía indicar la presencia de la joven. La revelación final llegó de la forma más macabra. El cuerpo de Elisa Lam fue hallado en uno de los tanques de agua del hotel, a una altura considerable y en una zona restringida y de difícil acceso. La imagen era surrealista y perturbadora. ¿Cómo había llegado allí? Las teorías comenzaron a circular de inmediato. Una hipótesis sugería que Elisa, en un estado de confusión mental, pudo haber intentado ocultarse en el tanque de agua, sin prever el peligro mortal que eso implicaba. Otra teoría apuntaba a una posible intervención de terceros. ¿Podía alguien haber manipulado la escena para encubrir un crimen? La falta de señales claras de violencia, la ausencia de lucha y el ambiente enigmático del Hotel Cecil complicaban aún más la situación. La investigación se convirtió en un torbellino de testimonios contradictorios, análisis forenses y teorías conspirativas. Los expertos se debatían entre atribuir el suceso a un suicidio disfrazado, a un accidente trágico o incluso a la acción de fuerzas paranormales. Algunos investigadores señalaron que el comportamiento de Elisa en el ascensor podría haber sido provocado por visiones o presencias invisibles, alimentando leyendas urbanas que hasta ese momento habían sido relegadas a la categoría de mitos. Los medios de comunicación se hicieron eco del caso, y el Hotel Cecil, con su pasado oscuro, incluyendo rumores de asesinatos y eventos inexplicables, se transformó en el epicentro de un fenómeno mediático. Documentales, podcasts y foros en línea debatieron la posibilidad de que Elisa Lam hubiese sido víctima de una fuerza desconocida. Las teorías se entrelazaban. ¿Acaso la estructura del hotel, con sus túneles y pasadizos ocultos, jugó algún papel en la desaparición? ¿O era el estado mental de la joven la clave para entender el suceso? La autopsia de Elisa reveló pocas pistas que explicaran cómo terminó en el tanque de agua. No había signos claros de agresión y, aunque algunos indicios sugerían que pudo haber sufrido algún tipo de alteración de su comportamiento, nada fue concluyente. La investigación forense se encontró con límites que parecían desdibujar la línea entre la realidad y lo inexplicable. El caso de Elisa Lam se convirtió en un enigma sin resolver, y su imagen, capturada en aquella escalofriante grabación del ascensor, sigue siendo motivo de debate.
Cada nuevo análisis, cada comentario en internet genera nuevas hipótesis, pero la verdad parece quedar oculta tras una nube de misterio. El Hotel Cecil, ya envuelto en leyendas, se transformó en un símbolo de los secretos oscuros que pueden esconderse tras fachadas comunes, recordándonos que, a veces, la realidad supera la ficción de la manera más inquietante. La historia de Elisa Lam sigue resonando en la memoria colectiva, evocando preguntas sobre la fragilidad de la mente humana, la influencia de entornos cargados de historia y la posibilidad de que, en ocasiones, la muerte se lleve consigo más secretos de los que el mundo podría soportar conocer. Su caso es un recordatorio perenne de que, incluso en un mundo saturado de tecnología y ciencia, aún quedan misterios que desafían toda explicación lógica. La masacre de Hinterkaifeck. En el remoto campo de Baviera, en 1922, la tranquila existencia de la familia Gruber en la granja Hinterkaifeck se vio abruptamente truncada por un acto de violencia que aún hoy envuelve el lugar en una aura de terror y misterio. La masacre, que cobró la vida de 6 integrantes de la familia, se convirtió en uno de los crímenes sin resolver más inquietantes de la historia alemana, y los ecos de aquel fatídico suceso continúan resonando en la memoria colectiva. La granja Hinterkaifeck se ubicaba en una región aislada, rodeada de densos bosques y extensos campos. La vida en la granja transcurría con la rutina de la agricultura. El arado, la siembra y la cosecha marcaban el ritmo de los días. Los miembros de la familia Gruber eran conocidos por su laboriosidad y por la armonía con la que vivían, a pesar de las duras condiciones del campo. Sin embargo, en la madrugada del 31 de marzo de 1922, esa tranquilidad se vio interrumpida por un suceso escalofriante. Una noche, la familia se preparaba para dormir cuando comenzaron a escucharse ruidos extraños en la casa. Algunos decían haber oído pasos en el ático, otros afirmaban haber percibido un murmullo inhumano proveniente de la habitación contigua. Nadie podía imaginar que aquello fuera el preludio de una de las tragedias sin precedentes de todos los tiempos. Al amanecer, la tragedia se hizo evidente. 6 miembros de la familia Gruber habían sido brutalmente asesinados. Los cuerpos estaban dispersos en la casa y en los alrededores, y las escenas que encontraron los vecinos eran tan macabras que desafiaban toda lógica. Algunos miembros habían sido golpeados, otros mostraban signos de tortura, y, en ciertos casos, los cuerpos habían sido casi desmembrados. La violencia era extrema y el rastro de sangre en la casa y en el suelo dejaba claro que el crimen había sido cometido con una crueldad desmedida. Los vecinos, al descubrir la escena, se llenaron de horror y se corrió la voz rápidamente. La policía fue llamada y a partir de ese momento, la granja Hinterkaifeck se transformó en el epicentro de una investigación que revelaría más misterios que respuestas. Los forenses trabajaron meticulosamente, pero la escasez de pruebas claras y la remota ubicación del lugar complicaron el trabajo. Lo más inquietante fue la extraña sensación de que, a pesar de la violencia perpetrada, no se había llevado nada de valor. Los ladrones, si es lo que fueron, parecían haberse limitado a ejecutar el crimen sin buscar beneficios materiales. La precisión y la ferocidad del ataque sugerían la mano de alguien que conocía la casa a la perfección, un intruso o, quizás, alguien de la misma familia. Las teorías comenzaron a surgir entre los investigadores. Una de ellas apuntaba a la posibilidad de un crimen pasional, una disputa familiar que hubiera escalado de manera incontrolable. Sin embargo, los lazos entre los miembros de la familia Gruber, que habían vivido juntos durante generaciones, parecían demasiado sólidos para que algo así se diera sin dejar un rastro previo. Otra hipótesis sugería la implicación de un vecino o conocido que, envidioso o resentido, hubiera decidido vengarse de la familia. Algunos incluso hablaron de fenómenos paranormales, de la presencia de espíritus en la granja que habrían impulsado a un ente oscuro a cometer el crimen. La aislada ubicación y la atmósfera lúgubre de Hinterkaifeck, sumadas a relatos de extraños sonidos y sombras en el bosque, alimentaron estas teorías. Los investigadores revisaron minuciosamente cada rincón de la granja. Se descubrieron huellas en el barro, herramientas fuera de lugar y señales de que alguien había habitado el cobertizo de animales en los días previos a la masacre. Una carta enigmática encontrada entre las pertenencias de uno de los miembros de la familia sugería que se había percibido la presencia de un extraño en la granja, pero la pista se desvaneció antes de poder identificarlo con certeza. La masacre de Hinterkaifeck se convirtió en un rompecabezas macabro que durante décadas dejó a los investigadores con más dudas que respuestas. Los testimonios de vecinos y los pocos documentos conservados en archivos locales alimentaron un sinfín de teorías, desde la implicación de un asesino solitario
hasta la hipótesis de que el crimen hubiera sido un ritual oscuro llevado a cabo por alguien con conocimientos esotéricos. Con el pasar de los años, la historia de Hinterkaifeck se transformó en leyenda. La granja fue abandonada y, según cuenta la tradición, aún se escuchan ruidos extraños en la noche, como si las voces de aquellos que perdieron la vida buscaran venganza o, simplemente, quisieran ser escuchadas. Los curiosos y los cazadores de fantasmas visitan el lugar en busca de respuestas, aunque la mayoría solo se lleva el eco de un pasado sombrío y una sensación de inquietud persistente. Hoy, la masacre de Hinterkaifeck sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más enigmáticos y perturbadores. La falta de pruebas concluyentes y las numerosas contradicciones en los relatos ha mantenido el misterio vivo. Aquello que cada aniversario del suceso remueve las esperanzas de que algún día la verdad pueda salir a la luz. Mientras tanto, el eco de esa noche oscura en la granja alemana sigue resonando, recordándonos que a veces la verdadera maldad se esconde en los rincones más insospechados de la existencia. El caso de la familia Jamieson. El 24 de julio de 2009, en un remoto paraje del sur de Oklahoma, la familia Jamieson desapareció sin dejar rastro, dejando a la comunidad y a las autoridades con un misterio escalofriante que hasta hoy desafía toda explicación. La familia, compuesta por 4 integrantes, padre, madre y 2 hijos, se había embarcado en lo que parecía ser un viaje rutinario, pero que se transformaría en una pesadilla inexplicable. La mañana del día señalado transcurría con normalidad en la pequeña localidad donde vivían los Jamieson. El padre, conocido por su dedicación y amabilidad, se despidió de sus vecinos con una sonrisa, mientras la madre preparaba el desayuno para los niños. Sin embargo, lo que parecía una jornada ordinaria dio un giro abrupto cuando el coche familiar, un sedán envejecido pero confiable, fue hallado abandonado en una carretera polvorienta. El vehículo se encontraba estacionado a un costado del camino, con las puertas abiertas y sin señales de violencia. Los testigos locales afirmaron haber visto a la familia subirse al coche esa mañana, pero a medida que el día avanzaba ya no hubo más noticias de ellos. La escena fue acordonada y la policía inició una búsqueda frenética en la zona. Al inspeccionar el interior del coche, los investigadores hallaron pertenencias personales, fotos familiares y documentos, todo en perfecto estado, como si la familia hubiera salido de la casa de manera repentina y sin prisa. Sin embargo, no había rastro de lucha ni de una posible urgencia que justificara una huida abrupta. La pregunta que perturbaba a todos era: ¿cómo podía haber desaparecido una familia entera sin dejar ningún indicio de lo que había ocurrido? Los rumores comenzaron a extenderse por la comunidad. Algunos vecinos sugerían que los Jamieson podrían haber sufrido un accidente en una carretera remota y que, debido a la inaccesibilidad del lugar, la tragedia no había sido descubierta de inmediato. Otros especulaban con la posibilidad de que la familia hubiera sido víctima de un secuestro, llevada a la fuerza a un lugar desconocido. Las autoridades, sin embargo, encontraron poco que corroborar esas teorías. Se realizaron búsquedas en zonas boscosas, en caminos secundarios, en toda la región, pero la familia parecía haberse esfumado como si se lo hubiese tragado la tierra. Cada pista que surgía parecía disiparse sin dejar rastro. La falta de pruebas físicas y la ausencia de testimonios confiables crearon un ambiente de incertidumbre que se extendió durante semanas. Los familiares y amigos de los Jamieson se sumieron en la desesperación. Campañas de búsqueda se organizaron, se distribuyeron carteles y se ofrecieron recompensas, pero el misterio permanecía intacto. La familia había desaparecido de la faz de la Tierra, y ninguna tecnología ni esfuerzo humano logró revelar su destino. Entre las pocas pistas que emergieron se encontraba el análisis del vehículo, que mostró que el motor había estado encendido hasta poco antes de ser abandonado, sugiriendo que la familia pudo haber estado en medio de un trayecto cuando algo los obligó a detenerse de manera abrupta. Además, se encontraron rastros de polvo y barro en los asientos, que indicaban que, al parecer, habrían salido del coche a pie, pero la carretera y los bosques cercanos no revelaron huellas suficientes para seguir su camino. Una teoría particularmente inquietante era que los Jamieson habían sido llevados por alguien o algo que, aprovechando la vulnerabilidad de una zona remota, los había hecho desaparecer sin dejar huella. La idea de un secuestro masivo de una familia entera, aunque aterradora, fue considerada por algunos investigadores, aunque sin evidencias concluyentes. A medida que pasaban los meses, el caso se volvió una leyenda urbana en el sur de Oklahoma. Las noches se llenaban de relatos y susurros sobre la desaparición de los Jamieson, y la carretera donde se encontró el coche se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban respuestas.
Los testimonios de algunos conductores que decían haber visto luces extrañas o movimientos inusuales en el área avivaban aún más la intriga. Hoy en día, el misterio de la familia Jamieson sigue sin resolverse. Cada nuevo análisis de las pocas pruebas encontradas genera nuevas hipótesis, pero ninguna ha logrado reconstruir la verdad de aquel fatídico día. La desaparición de los Jamieson se mantiene como uno de los casos más desconcertantes y perturbadores, un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser tan explicable que raya lo sobrenatural. El asesinato de John Bennett Ramsey. La mansión en Boulder, Colorado, se erguía majestuosa en un barrio acomodado, pero en la noche del 26 de diciembre de 1996 se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más inquietantes y mediáticos de la historia. John Bennett Ramsey, una niña de 6 años, reconocida por su belleza y talento en concursos de belleza infantil, fue encontrada muerta en la casa familiar en circunstancias que aún hoy desafían la lógica y alimentan teorías de conspiración. La noche comenzó con la habitual celebración navideña en la residencia de la familia Ramsey. Una atmósfera festiva invadía la casa. Luces, decoraciones y la risa de familiares y amigos llenaban el ambiente. Sin embargo, tras la aparente calma, se gestaba un desastre. Alrededor de la medianoche, alguien o algo perturbó la paz del hogar. La mañana siguiente, la familia Ramsey se despertó ante la espeluznante imagen de un sobre adornado con un lazo, encontrado en el comedor. En su interior, un mensaje enigmático resultaba ser la única pista inicial de lo que estaba a punto de suceder. Al poco tiempo, el cuerpo sin vida de John Bennett fue descubierto en el sótano de la casa, cuidadosamente dispuesta de manera que parecía casi ritual. El cadáver presentaba signos de violencia inexplicables, cortes en el cuello, marcas de estrangulación y un escenario que sugería la presencia de un montaje macabro. La escena fue inmediatamente acordonada y la policía inició una investigación de proporciones inimaginables. Los investigadores se enfrentaron a un laberinto de pistas contradictorias, testimonios confusos y una familia que, a pesar de su prominencia, parecía envuelta en un halo de secretismo. La opinión pública se polarizó rápidamente. Los medios de comunicación difundieron imágenes de la escena del crimen y difundieron teorías que iban desde la explicación de familiares hasta la acción de un intruso desconocido. Los forenses trabajaron sin descanso, pero las pruebas, o la aparente ausencia de ellas, dejaron abiertas innumerables interrogantes. Durante las primeras semanas se consideraron diversas hipótesis. Algunos creían que el asesino había dejado pistas deliberadas para confundir la investigación. Otros sugerían que el crimen era el resultado de un intento fallido de encubrir otro delito. El mensaje en el sobre, con su tipografía extrañamente infantil, provocó aún más especulaciones. ¿Había sido un intento de venganza, un acto de odio o incluso una señal ritual? Las entrevistas a la familia Ramsey se convirtieron en parte esencial del proceso, pero también en el centro de controversias. Los detalles sobre la dinámica familiar, la relación con la hija y los antecedentes poco claros contribuyeron a una atmósfera de desconfianza. La presión mediática y el escrutinio público incrementaron la tensión en el hogar, haciendo que cada gesto y cada palabra fueran analizados al extremo. La escena del crimen, meticulosamente estudiada, parecía haber sido preparada por alguien que conocía la casa a la perfección. Los investigadores hallaron evidencia mínima y las pruebas físicas, que incluían restos de ADN y huellas parciales, resultaron insuficientes para condenar a alguien de manera concluyente. Con el paso del tiempo surgieron nuevas teorías. ¿Podría haberse tratado de un crimen pasional? ¿O quizás un ataque meticulosamente planeado que involucrara a alguien cercano a la familia? El misterio se profundizó cuando algunos expertos señalaron inconsistencias en el manejo de la escena del crimen y en la cadena de custodia de las pruebas. Cada nuevo detalle abría la puerta a más preguntas que respuestas. La figura de John Bennett Ramsey se convirtió en un símbolo trágico, un retrato de la inocencia perdida en un entorno que, a pesar de su riqueza, parecía plagado de secretos oscuros. La imagen de la niña, en sus vestidos de concurso y con una sonrisa congelada en el tiempo, se fusionó con la desesperación de una familia y el asombro de una nación que exigía justicia. Años han pasado, pero el caso de John Bennett Ramsey sigue sin resolverse. Los documentos oficiales, los informes forenses y las declaraciones de testigos han sido objeto de análisis y reanálisis, generando un sinfín de teorías en foros y programas de investigación. La incertidumbre persiste, y cada aniversario del crimen renueva la pregunta:
¿Qué ocurrió realmente aquella noche en Boulder? El asesinato de John Bennett Ramsey se erige como un enigma que desafía la lógica, un recordatorio doloroso de que a veces la verdad se esconde tras un velo de mentiras y apariencias engañosas. La búsqueda de respuestas continúa, y el legado de la pequeña sigue siendo una herida abierta en la historia de la criminología estadounidense. La desaparición de Lisa Marie Kimmel. El 3 de marzo de 1991, Lisa Marie Kimmel, una joven de 18 años de Billings, Montana, emprendió un viaje hacia el sur, en dirección a Denver, Colorado. Estaba viajando sola, pero lo hacía con la esperanza de visitar a su novio y de tener una aventura que la alejara por un tiempo de la rutina diaria. Lo que parecía ser una escapatoria tranquila se transformó en una de las desapariciones más desconcertantes y aterradoras de la historia reciente. Lisa, quien ya había recorrido una buena parte del viaje, desapareció sin dejar rastro. Su último contacto con su familia fue alrededor de las 8 de la tarde, cuando habló con su madre por teléfono. Durante esa conversación, la joven parecía tranquila, aunque mencionó que se encontraba cerca de la ciudad de Casper, Wyoming, y que estaba tomando un descanso en un área de servicio. No obstante, después de esa llamada, Lisa no volvió a comunicarse, y nadie supo nada más de ella. En los días posteriores, sus padres comenzaron a preocuparse cuando no recibieron más noticias. Decidieron entonces reportar su desaparición a la policía. La investigación comenzó en busca de la joven en las áreas cercanas a donde se sabía que había estado, pero no encontraron pistas claras. La preocupación aumentaba a medida que pasaban las horas, y la familia comenzó a temer lo peor. Fue entonces cuando, 19 días después de su desaparición, la policía recibió una llamada aterradora. El cuerpo de Lisa fue encontrado a orillas de un río cerca de una carretera en Wyoming. Estaba atada y su cadáver mostraba signos de haber sido violentado. La noticia de su muerte devastó a la familia Kimmel, pero lo que vino después fue aún más espeluznante. Las autoridades pronto comenzaron a descubrir detalles desconcertantes. La forma en que Lisa fue encontrada, sin evidencia clara de lucha y con signos de abuso, sugería que pudo haber sido secuestrada por un hombre que la retuvo durante varios días antes de matarla. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que había algo en la escena del crimen que los conectaba a otros casos. Un testigo que se encontraba cerca de la zona del río recordó haber visto un coche sospechoso en las cercanías, pero no fue hasta meses después cuando las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La policía descubrió que un hombre llamado Marvin Skip Sides, quien había sido condenado por delitos relacionados con el secuestro y asesinato de otras mujeres en el pasado, había estado en el mismo área en el momento en el que Lisa desapareció. Las autoridades lo interrogaron y pronto descubrieron que Sides era el principal sospechoso en el caso. La investigación reveló que Sides había secuestrado, violado y matado a Lisa, al igual que había hecho con otras víctimas en el pasado. Había estado trabajando como conductor de camiones en el área y utilizaba su posición para capturar a mujeres que viajaban solas. Sin embargo, Sides nunca fue arrestado por el crimen hasta que las pruebas de ADN y otros elementos lo vincularon directamente al asesinato de Lisa. Durante su juicio, Sides se declaró culpable de varios crímenes, incluido el asesinato de Lisa, y fue condenado a prisión. La desaparición y muerte de Lisa Marie Kimmel generaron un gran revuelo mediático y conmocionaron a la comunidad. Su caso sirvió para visibilizar el peligro al que se enfrentan las mujeres que viajan solas y cómo un depredador puede acechar a sus víctimas en el momento menos esperado. Aunque la justicia fue servida, el asesinato de Lisa dejó una marca indeleble en la memoria colectiva, recordándonos lo frágil que puede ser la vida y cuán fácil es desaparecer en la oscuridad de la carretera. El caso de The Long Island Serial Killer. En la noche del 14 de diciembre de 2010, la policía de Suffolk County, Nueva York, hizo un descubrimiento aterrador. Mientras realizaban una búsqueda en una zona boscosa cerca de Gilgo Beach, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer. Este descubrimiento fue solo el comienzo de lo que se convertiría en uno de los casos de asesinos en serie más desconcertantes de la historia de Estados Unidos, conocido como el caso del Long Island Serial Killer. La mujer encontrada en la playa era una trabajadora sexual llamada Shannon Gilbert. Ella había desaparecido meses antes, en mayo de 2010, mientras acudía a una cita con un cliente en la zona. A pesar de que Shannon era la primera víctima identificada en la investigación, la policía pronto descubrió que no era la única mujer desaparecida en esa área. En los meses siguientes, los cuerpos de otras mujeres fueron encontrados en lugares cercanos, todos ellos asociados con la misma espeluznante circunstancia. Todas eran trabajadoras sexuales que habían sido asesinadas de forma violenta.
Los cuerpos de al menos 10 personas fueron hallados en una serie de búsquedas a lo largo de los años en la misma zona de la costa. Las víctimas, todas mujeres, habían sido estranguladas y, en algunos casos, sus cuerpos mostraban signos de abuso. La policía pronto se dio cuenta de que estaban tratando con un asesino en serie, que había estado operando durante varios años en la región sin ser detectado. La investigación sobre el Long Island Serial Killer comenzó a tomar forma cuando se descubrió que, a pesar de la naturaleza violenta de los crímenes, no había un patrón claro en cuanto a las víctimas. Cada una de las mujeres tenía su propia historia, pero todas compartían el hecho de que trabajaban como trabajadoras sexuales y habían desaparecido después de haber sido vistas con hombres en la zona de Gilgo Beach. Las pistas apuntaban a que el asesino podía estar relacionado con personas locales, ya que parecía conocer bien la zona y las rutas utilizadas por las víctimas. Sin embargo, el misterio se profundizó cuando la policía descubrió que algunas de las mujeres habían sido asesinadas en otras áreas antes de ser transportadas y abandonadas en la playa. Esto indicaba que el asesino estaba tomando precauciones para no dejar evidencia que pudiera vincularlo a los crímenes. Uno de los aspectos más escalofriantes del caso es que, a pesar de los esfuerzos de la policía, el asesino nunca fue identificado ni capturado. Se sospechaba que el Long Island Serial Killer podría estar utilizando sitios web y anuncios en línea para contactar a las víctimas, pero la falta de pruebas definitivas dejó a la policía en un callejón sin salida. Las víctimas no solo eran mujeres vulnerables que vivían en la periferia de la sociedad, sino que además el asesino parecía estar operando con total impunidad. A lo largo de los años, la investigación se expandió y las autoridades intentaron conectarlo con otros casos de asesinos en serie. Sin embargo, el misterio persiste y el asesino sigue en libertad. El caso ha dejado una huella indeleble en la comunidad local y ha suscitado una ola de especulaciones, desde teorías de conspiración hasta la creencia de que el asesino puede ser una persona influyente que ha logrado escapar a la justicia durante años. El caso del Long Island Serial Killer ha sido uno de los más notorios y perturbadores, dejando una sombra de miedo sobre la costa de Nueva York. La falta de respuestas y el misterio sin resolver han alimentado teorías y especulaciones que aún persisten en los foros en línea y en las discusiones de expertos en criminología. Cada nuevo detalle que emerge parece solo aumentar la incertidumbre y el temor, dejando a la comunidad en vilo, a la espera de que algún día se revele la identidad de ese asesino y su macabro legado. El caso de la desaparición de Maura Murray. La nieve cubría la carretera como un manto blanco y espeso, reflejando la pálida luz de la luna en la fría noche del 9 de febrero de 2004. Maura Murray, una joven universitaria de 21 años, conducía su Saturn negro por una solitaria vía rural en Haverhill, New Hampshire. El aire era cortante y la soledad del camino parecía absorber cada sonido, dejando únicamente el leve murmullo del viento como compañía. Horas antes, Maura había enviado un correo a sus profesores advirtiendo de una supuesta emergencia familiar que la obligaba a ausentarse. Sin embargo, aquella urgencia era una cortina de humo para un plan mucho más inquietante. Había empaquetado su vida en unas pocas maletas y se había marchado sin decir a nadie a dónde iba. ¿De qué huía? Esa pregunta, que se convirtió en un eco persistente en las mentes de quienes la conocieron, aún no tiene respuesta. Aproximadamente a las 7:27 de la tarde, el vehículo derrapó en la escarcha y chocó contra un banco de nieve. El impacto fue leve, pero dejó el coche inmovilizado en medio de la penumbra. Un conductor de autobús escolar que transitaba por la zona se detuvo para ofrecer ayuda. Desde la ventanilla pudo ver la expresión de inquietud en el rostro de Maura. Ella rechazó la ayuda, afirmando que ya había llamado a una grúa. Sin embargo, el registro telefónico demostraba que no se había realizado ninguna llamada. El conductor, con la sensación de que algo no cuadraba, alertó a la policía. 15 minutos después, los oficiales llegaron a la escena, pero Maura ya había desaparecido. Su coche seguía allí, abandonado con pertenencias dispersas, su bolso, una modesta suma de dinero y una botella de vino rota sobre el asiento. La ausencia era abismal. ¿Cómo podía una joven dejar atrás su coche sin dar señales de lucha o de haber huido a pie hacia el oscuro bosque que bordeaba la carretera? La búsqueda se inició de inmediato, pero la densa nieve dificultaba el rastreo de huellas o indicios que pudieran sugerir la dirección que tomó.
Los investigadores revisaron meticulosamente la escena, el teléfono móvil, el equipaje y hasta restos de botellas vacías fueron examinados. Se hallaron detalles extraños, el capó del coche estaba ligeramente abollado y la nieve mostraba rastros de líquido anticongelante derramado, como si se hubiera intentado encender el vehículo antes de abandonar el lugar. El testimonio del conductor de autobús fue vital, aunque a la vez planeó más interrogantes. Según él, Maura parecía tranquila, sin signos de pánico, y no mostraba la urgencia de buscar ayuda. Pero, ¿cómo es posible que alguien que aparentemente está calmado desaparezca en cuestión de minutos? Al utilizar perros rastreadores, la policía siguió un rastro que se disipó abruptamente a mitad de la carretera, como si Maura hubiese subido a otro vehículo sin dejar rastro. Sin embargo, ningún testigo corroboró la presencia de un coche adicional. Mientras tanto, la familia de Maura se sumió en la desesperación. La madre, en particular, recorrió incansablemente cada calle y sendero, pegando carteles y solicitando ayuda a vecinos y medios de comunicación. Las recompensas ofrecidas y los detectives privados contratados no lograron arrojar luz sobre el paradero de la joven. La angustia se mezclaba con la incertidumbre. Cada día que pasaba, la posibilidad de encontrar a Maura con vida se volvía más remota. Las teorías comenzaron a florecer. Una de las más extendidas sostenía que Maura había planeado su desaparición, abandonando deliberadamente una vida que la agobiaba para comenzar de nuevo en un lugar desconocido. Los movimientos bancarios recientes, la compra de alcohol y la aparente serenidad durante el accidente reforzaban esa idea, aunque dejaban sin explicar el abandono de sus pertenencias personales. Otra hipótesis apuntaba a un secuestro, la posibilidad de que un conductor oportunista la hubiera recogido en la carretera, llevándola a un destino secreto sin dejar rastros. La ausencia de señales de violencia o lucha en el lugar, así como la falta de evidencias en la escena del accidente, sugerían que algo insólito había ocurrido. Un detalle perturbador emergió al descubrir que días antes de su desaparición, Maura había estado involucrada en otro incidente, un choque menor en las inmediaciones de su universidad que la dejó visiblemente alterada. ¿Acaso estaba huyendo de algo mucho más oscuro que una simple presión académica o personal? Esa posibilidad añadía otra capa de misterio al enigma. Conforme avanzaban las semanas, la nieve empezó a derretirse, pero la tierra no reveló ningún indicio del paradero de Maura. La comunidad, ya inmersa en teorías conspirativas, comenzó a relacionar su desaparición con otros casos de mujeres que, años después, habían desaparecido en circunstancias similares en el mismo estado. Algunos incluso sugirieron la existencia de un asesino en serie que operaba en la región, acechando a las jóvenes que se aventuraban por esas solitarias carreteras. A pesar de las numerosas expediciones de búsqueda y del análisis de pruebas forenses, el misterio se mantuvo intacto. Foros en internet, libros y documentales surgieron alrededor del caso, cada uno aportando nuevas teorías sin lograr, sin embargo, desvelar la verdad. La imagen final de Maura Murray, su rostro pálido en la fría noche, atrapado entre la luz de la luna y la sombra de la incertidumbre, se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de la existencia y de los límites entre lo cotidiano y lo inexplicable. Cada vez que se menciona su nombre, resuena el eco de una vida truncada en el que una joven, una noche helada, se desvaneció sin dejar rastro, dejando atrás un sinfín de preguntas sin respuesta. La desaparición de Maura Murray sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo, en el transcurso de una sola noche, la vida puede volverse un enigma insondable, un misterio que desafía la lógica y que, aun después de tantos años, sigue manteniendo su oscuro secreto. La desaparición de Tara Carico. En la tarde soleada del 20 de julio de 1988, Tara Calico, una joven de 19 años de Nuevo México, salió a dar un paseo en bicicleta por una ruta rural en busca de libertad y aventura. Lo que debía ser un día lleno de juventud y posibilidades se convirtió, en cuestión de minutos, en el comienzo de una pesadilla inexplicable. Tara, conocida por su espíritu indomable y su belleza natural, era alma de sus amigos y familiares. Ese día, decidió recorrer una ruta solitaria que atravesaba campos abiertos y caminos polvorientos. Un trayecto que solía inspirar en ella un sentimiento de conexión con la inmensidad del desierto. Sin embargo, cuando el sol comenzó a declinar, Tara no regresó a casa. La última imagen registrada de Tara fue en la carretera, montando su bicicleta, con el viento agitando su cabello y una sonrisa despreocupada en su rostro. No hubo señales de accidente, ni indicio de que algo hubiera alterado su rumbo. Su bicicleta fue encontrada abandonada en un descampado, junto a un camino polvoriento, como si su conductora hubiera sido forzada a dejarla en medio de la nada. La desaparición de Tara conmocionó a la comunidad,
Amigos, familiares y vecinos se unieron en una búsqueda desesperada, recorriendo senderos, organizando búsquedas y distribuyendo carteles con su fotografía. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se encontró ni rastro de ella. Lo que complicó más el caso fue la aparición, un año después, de una fotografía escalofriante en la que se veía a una joven, con un parecido inquietante a Tara, atada y encerrada en el maletero de un coche. La imagen, difundida en foros de internet y medios locales, reavivó la desesperanza y el misterio. ¿Se trataba realmente de Tara? ¿O era la imitación de alguien o algo que jugaba con la imagen de la joven? Las teorías abundaron. Algunos sostenían que Tara había sido secuestrada y obligada a vivir una existencia oculta, mientras que otros creían que había sido víctima de un crimen organizado y que la imagen era parte de un macabro juego de exhibicionismo criminal. Los investigadores se encontraron con una maraña de pistas contradictorias, testimonios de personas que afirmaban haberla visto en distintos puntos del estado, informes de vehículos sospechosos en la zona y la escasa pero inquietante evidencia fotográfica que, en lugar de disipar dudas, las aumentaba. La escena en el descampado, donde se encontró su bicicleta, se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban respuestas. Cada marca en la tierra, cada señal en el camino, era analizada con la esperanza de reconstruir los últimos momentos de Tara. Los forenses hallaron huellas de neumáticos y rastros de aceite que sugerían la presencia de un vehículo poco antes de que se la viera por última vez. ¿Podría ser que alguien la hubiese forzado a abandonar su ruta? La investigación se extendió durante años sin lograr esclarecer la verdad. Los familiares de Tara se sumieron en un dolor silencioso, reavivado cada vez que se mencionaba su nombre en los medios o en reuniones comunitarias. La imagen de la joven atada en el maletero seguía circulando, convirtiéndose en un símbolo de lo inexplicable, una advertencia de que a veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Cada detalle, desde el color de su bicicleta hasta la ruta que seguía, se convirtió en parte del rompecabezas. Los investigadores revisaron testimonios de conductores, analizaron registros de tráfico y se adentraron en foros de aficionados a los casos sin resolver, en un intento de encontrar una conexión que aclarara lo sucedido. Sin embargo, el misterio se negaba a dar un paso adelante, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta. La desaparición de Tara Calico sigue siendo uno de los casos más inquietantes de Nuevo México, un enigma que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue alimentando teorías y especulaciones. La imagen de la joven libre y despreocupada en su última salida y la fotografía escalofriante que apareció posteriormente conforman un relato que desafía la lógica y evoca el temor a lo desconocido. Para quienes buscan en estos casos una lección sobre la fragilidad de la existencia y la rapidez con que la vida puede tornarse en misterio, el caso de Tara Calico es un recordatorio constante de que en algún lugar, entre la luz y la oscuridad, la verdad puede quedar sepultada para siempre.